Chao, doctor. Muy buenas, amigos. Una vez más, Gestores Públicos promueve una conversación sobre temas jurídicos y políticos que son de interés nacional. En esta oportunidad veíamos la necesidad de hacer alusión al tema de la reforma constitucional. Estamos en una época de crisis, de emergencia. Prácticamente el Estado está acreditado que no estaba ni está a la altura de las circunstancias. Se han emitido más de 300 normas a nivel nacional y todas ellas tienen como por objetivo modificar el orden legal existente y el funcionamiento del Estado. Estas modificaciones básicamente tienen que ver con las posibilidades de que el Estado esté a la altura de iniciar un proceso de enfrentamiento a una pandemia. Poco a poco está demostrándose que no servimos como Estado para esto, no estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces empieza a hablarse de la posibilidad y la necesidad de reconstruir el Estado peruano, porque el Estado actual está hecho tiras, no sirve para nada, ¿no? Las normas de contrataciones han tenido que ser variadas, las inversiones públicas también han tenido que ser variadas, ¿no? El control gubernamental ha tenido que ser variado, las normas ambientales de igual manera, ¿no? Algunas cosas sí se mantienen, sobre todo con relación a los poderes económicos. Entonces, hay una preocupación de si existe posibilidad o no de que esto comprometa el orden constitucional vigente, ¿no? O ya está comprometido o no está comprometido. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es conversar acerca de estas posibilidades y estas necesidades, y efectivamente es así. Gestores Públicos es un espacio abierto de debate, de reflexión, pero de afirmación a la vez. Por ese motivo es que me complace presentar en esta oportunidad a Natalia Ivette Arbildo Pérez para que intervenga en el tema. Ella ha sido ex embajadora de las Naciones Unidas, es activista de los derechos fundamentales, ¿no? Y en las pasadas elecciones fue candidata con sus 25 años de edad. Diego Lazo, que sería nuestro segundo participante, él ha seguido un curso en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, también ha sido candidato en las pasadas elecciones, ¿no? En tercer lugar tenemos a Alonso Ortiz Peralta, ya lo conocen, es abogado, también me parece que tiene estudios posgrado, es analista político y es miembro de Acción Popular. Finalmente, también tenemos a Jesús Coa Vegaso, él es abogado de profesión, tiene estudios de maestría en Gerencia de Estado y Administración Pública en la Universidad Nacional de San Agustín. Desde Arequipa, este es un espacio, ¿no es cierto?, de debate nacional. Entonces, invitamos a nuestros participantes para que puedan desarrollar sus puntos de vista sobre este tema planteado, sobre la necesidad o no de hacer reformas constitucionales. ¿Por qué desarrollarlas y cómo hacerlo? Natalia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Ya lo dijeron, igual yo no soy de Arequipa, soy de Lambayeque, pero igual contenta para poder compartir opiniones acerca de la Constitución. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta que plantean es justamente si hablamos de una nueva Constitución o no hablamos, ¿no? Habría que delinearlo en primer lugar que para ciertos sectores políticos en nuestro país
hablar de una nueva constitución parece debatir o poner al tapete un cuento de terror, ¿no? Y creo que hay que empezar por ese lado. Discutir un nuevo pacto social, discutir una nueva constitución no tiene por qué ser de ninguna manera desmerecido por los sectores políticos. Yo creo que al contrario, más bien debiera haber un ánimo de poder empezar un debate serio acerca de un instrumento jurídico que, dicho sea de paso, fue sí creado y digamos concebido en una dictadura, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso nos pone un escenario importante que en primer lugar para decir que no, nada está escrito sobre piedra, creo que igual lo jurídico es un reflejo de los procesos políticos y sociales y eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, digamos que por ahí hay un primer dato importante. A mi parecer, yo creo que sí tendríamos que caminar hacia una nueva constitución, hacia un nuevo pacto de los sectores sociales, porque sí es importante recordar que esa constitución sí se da en el contexto de un autogolpe de Estado, ¿no? Y la convocatoria que se dio a la Asamblea Constituyente fue más o menos una fórmula, por decirlo de alguna manera, de emergencia, que pretendía solucionar un poco la forma de un problema, digamos, creado por el quiebre de un régimen democrático. Entonces, creo que sí, ante ese contexto sí es necesario discutirlo y ahora pues también se nos presenta un panorama en el cual incluso estamos viendo cuál viene siendo el rol del Estado y todo eso además tiene de alguna u otra manera claramente un sustento en la Constitución. Entonces, lo primero y que quiero dejar en claro es que ningún sector político pues tiene que hacerse de costadito ahora o como si les hablaran de, no sé, del fin del mundo, de algo así cuando hablan de nueva constitución, ¿no? Yo creo que el debate sí tiene que darse y por nuestro lado y por mi lado yo sí creo y apuesto además de que sí debe haber un espacio amplio para discutir una nueva constitución, ¿no? Esa es mi posición en primer plano sobre la pregunta. Bueno, a ver, ahora escuchamos a Diego Lazo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Sobre un tema tan importante, yo quería resaltar algunos puntos con respecto a esto, dado que efectivamente pareciera que cada cierto tiempo, o si es que permanentemente está en el debate público, la reforma, o como incluso se ha planteado recientemente ante el Parlamento, el retorno a la Constitución de 79 o la necesidad de una nueva Asamblea Constituyente en el Perú, ¿no? A mí me sorprende profundamente que, por ejemplo, en las encuestas que vemos mes a mes en los principales diarios y medios de comunicación del Perú, no hay una pregunta en esas encuestas, por lo menos que yo me haya percatado, sobre la necesidad de una reforma, de una nueva constitución, ¿no? Que es algo a mí que me llama poderosamente la atención. Creo que la última vez que tuvimos un debate serio, por lo menos a nivel de las instituciones públicas, donde de verdad se planteaba o se abría esa posibilidad de entrar en un nuevo proceso constituyente fue a inicios de este siglo, ¿no? Con la caída del régimen de Fujimori tras el gobierno de transición, se abrió un debate muy interesante sobre si deberíamos o no reformar esa constitución, ¿no? Hubo mucho debate interesante en ese momento, incluso la Comisión de Constitución, que si mal no recuerdo la presidía Henry Pease en su momento, efectivamente recibió proyectos de ley que buscaban esta, desde la reforma de la Constitución en varios capítulos hasta un nuevo proceso constituyente o regresar a la del 79, ¿no? Hubo una serie de interpretaciones en el Tribunal Constitucional también precisamente a raíz de este tema e incluso demandas de inconstitucionalidad que planteaban que el Congreso no podía ni siquiera, el Congreso de ese entonces ni siquiera reformarla, ¿no? La planteó el Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Abogados de Cusco también fueron los que plantearon estas demandas de inconstitucionalidad con respecto a la necesidad de reformar la Constitución o de la capacidad de hacerlo por parte del Parlamento. Hay varias cosas que creo que son importantes resaltar en esta situación. Uno, si de verdad existe, como lo denomina Tony Negri, un poder constituyente que esté
conformándose porque exige un nuevo pacto social, porque no se sienten satisfechos con el actual, ¿no? Hay que recordar, como bien señalaba Natalia, que la constitución de Fujimori, porque hay que llamarla así, constitución de Fujimori, porque en 1993 sirvió para legitimar con un referéndum el gobierno de facto de Fujimori, está siendo altamente cuestionada, ¿no? Y en ese debate incluso está recogido en el diario de debates de aquel momento, de inicios del gobierno de Toledo, se debatía que precisamente tenía de alguna manera un valor moral mayor la Constitución de 1979 porque precisamente fue el mecanismo para darle fin a un gobierno de facto, mientras que la del 93 lo que buscaba era más bien de alguna manera otorgarle una legitimidad constitucional o jurídica, ¿no? Si bien es cierto, dentro del debate, y es importante señalarlo, como lo conversamos alguna vez con Jesús, hay muchas instituciones que no estaban presentes en la Constitución del 79 y que tampoco no pueden ser suprimidas en una reforma constitucional o un retorno a la Constitución del 79 porque, bueno, están instauradas dentro del sistema jurídico, dentro del sistema de la organización del Estado peruano, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que a pesar de las críticas que recibe de algún sector, es importante mantenerla porque de alguna manera se ha convertido como en esa especie de pararrayos del Estado peruano, eh, a pesar de que sigue siendo criticada. Otra de las cosas importantes que creo que sí podríamos iniciar el debate, si es que todavía me queda tiempo, que creo que ya estoy eh, ahí en el límite, es empezar a discutir lo que genera de alguna manera el debate más intenso, más espinoso, es el tema del capítulo económico de la Constitución, que de alguna manera sigue siendo uno de los más cuestionados, ¿no? Ahora, si bien es cierto la necesidad de reformar la Constitución, es evidente. Es más, en este momento estamos en un problema porque no tenemos vicepresidentes de la República, no hay a quién encargarle el despacho de la presidencia de la República porque la Constitución actual no ha previsto un mecanismo para elegir un vicepresidente de la República, ¿no? Incluso he visto en encuestas que se hacía la consulta de si debería encargársele el despacho presidencial al presidente del Congreso o al presidente del Consejo de Ministros, cuando es algo que en realidad yo no le encuentro mucho sentido, porque son prescripciones que deberían estar en la Constitución y no más bien en una encuesta, ¿no? La última crisis que se saldó con el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones también se generó porque hacía falta una precisión en el texto constitucional sobre cómo resolver el tema de las cuestiones de confianza. Es decir, hay varios capítulos de la Constitución que creo que sí necesitan ser revisados y creo que efectivamente necesitamos abrir esa discusión, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que, como decía Natalia, no quisiera hacerlo, creo que es importante, ¿no? Porque de alguna manera meterle más presión a esa olla y negarse a cualquier tipo de reforma del documento constitucional del 93, creo que podría agravar futuras crisis políticas. Hasta ahí me quedo, doctor. Bien, yo creo que se han hecho algunos planteamientos bastante interesantes, especialmente si estamos en lo que se conoce en doctrina como un momento constitucional o no. A ver, doctora Alonso, continuemos con la conversación. Muchas gracias, doctor Paz. Para responder a la pregunta y luego desarrollar el porqué, yo sí creo que estamos en un momento, ¿no?, donde se tiene que trabajar para que haya suficiente poder constituyente. Y me voy a remontar un poco a la primera constitución que tuvo el Perú y por qué digo esto. La primera constitución que tuvo Perú fue la Constitución de Cádiz. Esa constitución que tuvo aplicación en el Perú, ¿cuál fue su principal cambio? Y esto creo que es elemental, pero es importante señalarlo, que la soberanía cambia del rey a la nación. Para los que en la Constitución de Cádiz, la nación era pues la España continental y sus colonias, ¿ok? Pero nacía la idea de nación.
Y el poder constituyente, la soberanía está en la nación. Y luego a través de la democracia representativa, ¿verdad? Se logra un acuerdo, un consenso que hace emanar la Constitución. Muy bien. Dicho esto, si es que existe una nación peruana, creo que sigue siendo una pregunta fundamental. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de las constituciones, se señala que hay 12, porque se dejan de lado, por ejemplo, aquellas que fueron dadas en la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y quién podría decir en estos momentos si es que en ese entonces esa configuración de Estado no hubiera sido mejor? Un Estado norperuano, un Estado surperuano, ¿verdad? Recordaremos, y esto es importante porque luego voy a llegar a este momento histórico y el porqué, ¿no? Y el porqué de este momento histórico y el porqué de la necesidad de una constitución. En ese entonces, Santa Cruz, que estaba en el sur del Perú, tuvo que pelear contra el centralismo limeño, que era Gamarra, que era Salaverry, ¿verdad? Y el ejército restaurador que venía de Chile. Y Lima y los chilenos se unen contra este poder constituyente que se dio y que tuvo su constitución, ¿ok? Pero que no es contada evidentemente en la historia del Perú como parte de las 12 constituciones. Y así entonces llegamos a nuestros tiempos, ¿verdad? Donde creo que en un contexto ahora más global y latinoamericano, hay momentos en la historia en los cuales hay aceleraciones y se nota que son eventos tras otros eventos y hay una acumulación de momentos que se dan que, aunque la nación no estuviera preparada, te empujan hacia ese momento constitucional. ¿Ok? Dentro de Latinoamérica, las únicas dos últimas constituciones que emanan de una dictadura que son vigentes serían la peruana y la chilena. Pero la chilena ya está en pleno proceso de ebullición constitucional. Claro, a partir de una revolución, literal, una revolución en las calles, ¿no? Que está llevando a repensar el sistema de pensiones, que está pensando en la reforma constitucional de su país, en el tema de la descentralización, ¿no? ¿Esto está pasando en el Perú? Ustedes me responderán luego. Yo creo que eso todavía no se está dando en el Perú, ¿no? Pero que las circunstancias que están por venir nos pueden llevar a que con hambre en las calles, estas fuerzas que son, digamos, exógenas y que a la vez potencian las propias nacionales, se van a quedar dentro de los próximos 5 años tarde o temprano. Yo no sé si sea, en el caso de Acción Popular, que es un partido democrático, nacionalista y revolucionario, se ha planteado a través del congresista Arapa la propuesta de una reforma constitucional. Habrá que ver el mejor momento y la oportunidad, pero creo que sí es un logro, es un éxito poner el tema en agenda, porque además a puertas de unas elecciones presidenciales y en el contexto señalado, yo creo que es un tema que tenemos que tocar como país, ¿no? Y que además no solo se limita a la Constitución en sí, sino a lo que llamamos las leyes del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y al desarrollo de lo que es luego realmente unos gobiernos regionales, realmente unos gobiernos locales empoderados, ¿no? Una refundación a 200 años del bicentenario de la República Peruana. Si estamos a la altura de esas circunstancias, que nos la exigen el contexto, en buena hora. Si no, igual van a venir. Con eso termino, doctor. Bastante enfático, Alonso. A ver, doctor Jesús Coa, ¿cuál sería su comentario sobre todo lo dicho y también los aportes de usted? A ver, primero buenas noches con todos nuestros compañeros, amigos que el día de hoy se congregan para debatir este importante tema. También con todos aquellos que nos están viendo gracias a la posibilidad que la tecnología nos otorga. Hablar de nueva constitución o de reforma constitucional suele ser visto usualmente como algo abstracto, algo que no
le interesa o no termina por afectar a las grandes mayorías. Esto quizás como extensión de la lógica que en los años 90 tuvo su cúspide, en la que usualmente la gente solía decir, política, la mejor política es mi trabajo. Es por ello que voy a empezar a contextualizar la necesidad de empezar a dialogar sobre esta necesidad de transformación constitucional. Voy a partir de un ejemplo muy práctico. Hace algunos años, mi persona se acercó al Banco de la Nación y que entendí que era el banco de todos los peruanos. Y quise tramitar una cuenta, quise sacar una tarjeta de débito en el Banco de la Nación. Y me dijeron, no, señor, no podemos entregarle, no podemos generarle una cuenta a usted. ¿Pero por qué? Yo quiero. No, no, no. Lo que sucede es que mientras exista banca privada en la misma zona urbana donde usted vive, no le podemos generar una cuenta y no le podemos entregar una tarjeta de débito. Para mí me parece un escándalo. Y es un escándalo ciertamente. ¿Por qué? Porque esta es la manifestación concreta de uno de los principios económicos que actualmente están plasmados en la Constitución de 1993. Me refiero al rol subsidiario de la economía, al rol subsidiario del Estado en la economía. Es decir, el Estado no puede intervenir mientras exista iniciativa privada. Quizá una de las principales consecuencias que el día de hoy podamos vivir todos nosotros es el contagio masivo producto de que la gente no tiene cuentas de ahorro, a pesar de tener un banco nacional y a pesar de tener un banco que tiene la logística o tenía la logística para llegar a todos y cada uno de los peruanos. Esa es una limitación concreta. Y ese aspecto se regula a partir de un principio concreto, el rol subsidiario del Estado. Es decir, el Estado no puede ingresar cuando existe iniciativa privada, así esta, inclusive, sea deficiente, como efectivamente ha sucedido en el caso de los bancos y que está trayendo este tipo de consecuencias que hoy estamos viviendo. Desde esa perspectiva, me permito resaltar algunas ideas, algunos ejes sobre los cuales tenemos que reflexionar para hablar de un cambio constitucional. Uno, la mayoría suele invocar el rol simbólico que tiene la Constitución, señalando de que esta Constitución ha surgido de un golpe de Estado, y es verdad. Es más, ha pretendido ser legitimada a partir de los resultados fraudulentos de un referéndum, donde ajustadamente la opción del sí ganó. Y bueno, según existe evidencia posterior, habría habido un gran fraude electoral. Por tanto, efectivamente, yo comparto esa lógica. No podemos seguir viviendo bajo una constitución que fue impuesta por una dictadura, por una constitución que fue producto de un fraude y de un intento de legitimación ante un golpe de Estado. Esa es una función simbólica. En contraposición, yo sí creo, estoy convencido en la necesidad de que por primera vez en la historia, los peruanos suscribamos un nuevo pacto social a partir de una era democrática, no de un golpe de Estado, no de una dictadura, y nos pongamos de acuerdo sobre una nueva forma de convivencia. Esto se justificaría desde una perspectiva simbólica. Suscribo perfectamente esta lógica, sin embargo, aquí hay un problema, y el problema es que esta lógica simbólica está supeditada también a los contextos, a los humores y temporalidades, porque no debemos olvidar que hace no más de 10 años o 5 años atrás, justamente los herederos de esta dictadura estuvieron a punto de llegar al poder. Por tanto, se podría haber afirmado que una gran parte de la población, aproximadamente un tercio, estaba validando esta norma de 1993. Un segundo aspecto, no sé si estoy con el tiempo todavía. No, sí, está bien. Enumeraré un segundo aspecto, es la lógica pragmática. Y es que efectivamente el contexto actual mundial, evidentemente regional y nacional, nos plantea la necesidad de reconcebir el Estado y la relación que tenemos dentro de un modelo económico
donde la economía de libre mercado se ha agotado. ¿Estamos de acuerdo con la iniciativa privada? Claro que sí, es fundamental, pero necesitamos un rol protagónico en una sociedad donde falta Estado, y falta Estado con instituciones, y no podemos crecer como tal mientras sigamos atados por las disposiciones constitucionales actuales, fundamentalmente, considero yo, aquellas relacionadas con el capítulo económico. Y en tercer lugar, también es necesario concebir de que el país va a seguir caminando, para bien o para mal, si así haya o no haya una reforma constitucional, porque también la práctica histórica nos ha demostrado que nosotros ya estamos consolidando algunas instituciones, porque nosotros ya tenemos una constitución histórica. Y este quizás sea el elemento que nos permita cuestionarnos la idea de una reforma o de una asamblea constituyente, porque como lo compartí alguna vez con Diego, lo conversaba y le decía, oye, pero esta constitución ha incorporado, por ejemplo, un tribunal constitucional, ¿no? Que se ha ido consolidando y se ha legitimado en el tiempo. Con el afán de una asamblea constituyente, ¿vamos a eliminar el tribunal constitucional? ¿Vamos a desistir de la institución del ombudsman, el defensor del pueblo? Entonces, yo creo que esos tres aspectos son los que pueden darnos algunos insumos para repensar y enriquecer este debate sobre si necesitamos una nueva constitución, un nuevo pacto social, si necesitamos de repente cambiar solamente el aspecto económico, el capítulo económico, y mantener el resto, o en todo caso, apelar a la existencia de una constitución histórica, o quizá inclusive volver a la constitución de 1979. Por el momento, esos son mis aportes, doctor. Bien, miren, yo pienso que no podemos dejar el contexto en el que nos desenvolvemos ahora. El tema de la reforma constitucional viene desde que Fujimori deja el poder y empieza el debate. Pero ahora estamos en una situación muy especial. Por ejemplo, voy a plantear 4 puntos, ¿no es cierto?, que demuestran, ¿no es cierto?, que estamos en una situación especialísima. Hoy necesitamos medicinas y la gente ha ido a comprar medicinas a las farmacias. Y las mascarillas que antes costaban un sol se pueden encontrar perfectamente en 50, 60 soles. Las instituciones públicas quieren comprar la mascarilla N95 y pagan 35, 70, 80 soles, lo que antes costaba 15. ¿Quién tiene el monopolio de las medicinas en el Perú? Hoy necesitamos comprar hidrocloroquina, ¿no? O la otra medicina que está apareciendo como necesaria y que ayuda a la lucha contra el coronavirus. Y lo que antes costaba 50 soles ahora cuesta 250 soles. Los balones de gas, todos ellos, y en particular solo quedándonos en la medicina. ¿Quién es el dueño del mercado en el Perú en el 100% de las medicinas? No, 100, exagero, 99.9%. Rodríguez Pastor. Segundo tema, mercados. Necesitamos todas las personas irnos a abastecernos de alimentos en los mercados. Se supone que un Estado de Derecho, a pesar de que te encuentras en un estado de emergencia, el Estado de Derecho y el Estado constitucional debe seguir funcionando. Y debe seguir funcionando no con las ideas del centralismo, sino con una perspectiva descentralista, porque vivimos en un estado de descentralización. En un estado descentralista, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de la Producción regulando el funcionamiento de los mercados? Y lo está haciendo, lo ha hecho. Tenemos el decreto supremo dictado por el Ministerio de la Producción la semana pasada, donde empieza a regular el conjunto, ¿no?, de actividades de los mercados y de los espacios de los llamados mercados itinerantes. O sea,
¿el Ministerio de la Producción debe regular los mercados o los mercados están a cargo de las municipalidades? Tercer tema, el comando COVID. En la mayoría de los departamentos existen los comandos operativos COVID-19. Aquí en Arequipa vino y lo instaló la propia Pilar Macetti, como si fuera ministra, y ella convoca al gobernador regional, y delante del gobernador regional, ella decide que el comando COVID tenía que ser dirigido por un general del ejército. La pregunta es, ¿quién le atribuyó a ella esa legitimidad política y jurídica para hacer esa imposición de mando? Entonces, en una situación de emergencia, ¿no? El Estado no puede garantizar las medicinas. Tampoco puede seguir actuando respetando el orden descentralista. Y, ¿no es cierto?, se trastocan los poderes legítimos, ¿no?, instaurados por el orden constitucional. Entonces la pregunta es, ¿este panorama afecta o no afecta el orden constitucional? ¿Es necesario o no es necesario? El contexto ahora me parece que, por llamarlo de alguna manera, hace más exponencial la necesidad de una reforma constitucional. Porque el debate no es ideológico, el debate ahora es concreto, ¿no? ¿Cuál es el pacto que el Perú necesita para poder reconstruir el funcionamiento de su Estado y reconstruir su funcionamiento como nación? Y creo que ese es el elemento central donde deberíamos entrar el debate. Claro, pero para eso necesitamos conocer también mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes piensan que deberíamos seguir para que logremos, ¿no es cierto?, una reforma constitucional y pongamos y construyamos un Estado nuevo que atienda a estas necesidades sociales, que no esté sometido a los poderes económicos y que respetando la distribución política y territorial del poder, ¿no?, podamos seguir impulsando el desarrollo? Hay una propuesta de Acción Popular, ¿no?, de que haya un referéndum, presentado un proyecto de ley, y hay un proyecto de ley también presentado por UPP para que se convoque una asamblea constituyente. ¿Cuál sería la postura desarrollada por ustedes? Comencemos en esta oportunidad a cambiar un poco el orden. Creo que podría comenzar Alonso, dado que Acción Popular es el que presenta la propuesta de referéndum, ¿no? ¿Eso es viable? Yo creo que sí es viable, pero como todo, necesita un proceso, ¿ok? Yo he hablado en mi primera intervención que considero que hay fuerzas suficientes en el contexto que nos están empujando como país a replantearlos algo necesario, que es una reforma constitucional. Ahora, ojo, reformas constitucionales hemos tenido, y es más, hace muy poco hemos tenido un referéndum donde se votó respecto a una posibilidad de reforma constitucional con la bicameralidad. Es decir, si yo veo los últimos años, veo que hay una dinámica intensa, ¿no?, que en el marco, por ejemplo, de estos últimos 15 meses, la reforma política ha sido un mecanismo, ¿no?, que en el sistema de gobierno, en el sistema electoral y en el sistema de partidos políticos ha generado modificaciones que nos estuvieron llevando hacia algún lado, porque si bien temas como la paridad son importantes y se están discutiendo aún hoy en día, y que son parte de estas reformas que si bien no atañen exclusivamente a la Constitución, sino a otras normas, están presentes, creo que, por lo que ustedes también mencionaban, el hambre en las calles, yo lo resumiría, de los siguientes meses, la necesidad de comenzar a repensar una reforma constitucional ya está,
Y a eso le sumo las elecciones presidenciales. Entonces, ya sea a través de la propuesta del congresista Arapa, de Acción Popular, o ya sea a través de la de UPP, ¿no? Pero creo que es importante que el tema esté en agenda. Y me atrevería a recordar lo que pasó en el año 79, con la Constitución, cuando se convoca la Asamblea Constituyente, la asume Víctor Raúl Aya de la Torre, y quienes no participan porque decía que esto era una farsa, ¿verdad? ¿Quiénes son? La izquierda extrema que luego se vuelve Sendero Luminoso, que era parte del Partido Comunista. Entonces, creo que es importante ver la posibilidad de este proceso que no se agota con este Congreso, que yo tampoco podría decir cuánto tiempo va a tener, pero se va a dar y se está dando. Creo que tenemos que estar nosotros involucrados en la política y en las tiendas que estemos a la altura de las circunstancias históricas. Ahora, quiero decir en una segunda parte de esta intervención que no todo en la Constitución del 93 es malo. Tampoco pretendo demonizar una Constitución que nos ha permitido tener dos transiciones muy complicadas, como lo fue en la época de Valentín Paniagua y ahora en la época de Vizcarra, y que tiene otra serie de virtudes también, pero que sin duda, estos tiempos amerita una reforma constitucional pensada integralmente, pensada como un país que está llegando al bicentenario, sin demonizar a una constitución del 93, pero también poniendo el dedo en la llaga. Tú mencionabas, doctor Paz, respecto a esto que no es una hipótesis, a esto que está referido al tema del precio de las medicinas en la calle. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la Constitución del 79 y la del 93? La del 79, y lo tengo yo en mi pantalla, señala en el artículo 130 que las empresas, cualquiera sea su modalidad, son unidades de producción cuya eficiencia y contribución al bien común son exigibles por el Estado de acuerdo con la ley. Es decir, su contribución al bien común son exigibles por el Estado de acuerdo con la ley. ¿Y qué dice la Constitución del 93? Que la ley puede, solo por razones de seguridad nacional, establecer temporalmente prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. Sin duda, hay elementos que creo que necesitan, como diría Nietzsche, rumiarlos un poco y adecuarlos a las necesidades de nuestro país y a nuestro interés nacional. No quisiera terminar de decir en esta segunda intervención algo que también me parece importante, porque hemos hablado de una constitución, pero yo creo que también lo que se viene es un alineamiento de orden global en los cuales o seguimos en el marco del consenso de Washington, que nos ha funcionado desde la constitución del 93, o vemos a lo que es China y su potencialidad, y más que su potencialidad, su realidad concreta, y las inversiones que está haciendo en el Perú, o pensamos en una tercera vía más nacional. En Acción Popular hablamos del Perú como doctrina, ¿no? Y creo que también en este contexto es importante tomarlo desde esa perspectiva. Bien, invitaríamos ahora a Diego para que dé sus opiniones al respecto. Sí, yo quisiera hacerle dos precisiones a la intervención de Alonso con respecto a la constituyente del 78 y 79, que precisamente las organizaciones que estaban vinculadas a Sendero Luminoso no participaron de esa constituyente. Es lo que dije, no participaron, correcto. Claro. Bueno, lo que había dicho me parece era que después habían apoyado, porque de hecho había un tercio de esa constituyente eran fuerzas de izquierda y no necesariamente las que no la firmaron después se fueron con Sendero. Uno de ellos fue, por ejemplo, Javier Díaz Canseco, que fue constituyente en esa asamblea, ¿no? Y otra precisión que quería decir con respecto a bueno, a mí, yo saludo el proyecto del congresista Arapa de Acción Popular, creo que en buena cuenta muestra el cambio de tendencia en Acción Popular, ¿no? Porque hay que recordar que en el Parlamento anterior que se disolvió, precisamente las fuerzas de izquierda, como Nuevo Perú y Frente Amplio, abogaron por un proceso constituyente, ¿no? Algo que no fue apoyado en su momento por los 5 parlamentarios de Acción Popular. Ahora hay otros parlamentarios que, bueno, ojalá estén en sintonía con el congresista Arapa, ¿no? Entrar en ese proceso. Pero bueno,
el doctor Paz había hablado precisamente del modelo, de la forma en la que podríamos entrar ese proceso constituyente, y ahí también habíamos hablado del tema de la descentralización, y me gustó mucho la referencia de la Confederación Peruano-Boliviana que hizo Alonso, ¿no? Una de las grandes, yo diría, medias verdades que se ha dicho cada vez que se ha planteado el tema de una reforma constituyente es poner de ejemplo a Estados Unidos, con esta verdad de medias de que ellos solamente han tenido una constitución y que, bueno, le hacen enmiendas de vez en cuando es necesario, cuando en realidad esto no es cierto. Estados Unidos ha tenido más de una constitución y muy poca gente lo sabe, ¿no? La constitución que está vigente ahora es la segunda, porque tuvieron una constitución que se llamaba los artículos de la Confederación al momento de la independencia, y precisamente se cambió porque los estados, porque la constitución cuando fue reformada y las enmiendas tienen que ser aprobadas por los estados, aprovechando el tema de la descentralización, eh, eh, encontraron que tenían que renunciar a su autonomía para constituir un gobierno central, porque inicialmente ni siquiera había un presidente de los Estados Unidos, hay un presidente del Congreso de los Estados Unidos reunidos en asamblea, que en realidad hacía las funciones de lo que es ahora el presidente de Estados Unidos, pero con muchas menos funciones, ¿no? Y eso casi les cuesta la guerra de independencia a los estados, que se dan cuenta de que tienen que renunciar. Claro que ellos tienen el modelo federalista, que no es nuestra tradición. Ellos tienen que renunciar a parte de su poder para otorgárselo al gobierno central, ¿no? A lo mejor esa referencia a la que hacía Alonso con la Confederación Peruano-Boliviana hubiese funcionado mejor, porque de alguna manera estos estados, dentro de una federación o confederación, de alguna manera tienen mucha más cercanía con la realidad de su población antes que un gran estado, ¿no? Entonces, en el Perú siempre hemos tenido esta maldición del Estado hipercentralista, y es más, hay artículos que en el contexto de este coronavirus han planteado el tema de la recentralización del país, ¿no? Aldo Mariátegui, por ejemplo, lo puso en una columna de opinión hace algunas semanas, en las cuales decía que había que despojar de los gobiernos regionales varias de las facultades que tenían para recentralizar el país, porque habían manejado muy mal la crisis, ¿no? Y es parte de ese debate interminable con respecto al tema de la descentralización, que sí creo que es importante hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que voté, cuando me dieron el DNI la primera elección, justo entré cerquita a entrar al padrón electoral, fue el referéndum, que muy poca gente lo recuerda, para constituir las llamadas macroregiones, ¿no? Que al final todas terminaron siendo rechazadas, y si mal no recuerdo, creo que Arequipa fue la única región que llegó al 50% de gente que decía que sí, que en ese momento se proponía, ¿no? Esta macroregión de Arequipa, Puno y Tacna, ¿no? Es más, en Puno y Tacna fue rechazada. Yo recuerdo que fue un debate interesante porque estaba comenzando la universidad y circulaban correos diciendo que Arequipa se iba a convertir en una provincia porque la capital iba a estar en Puno y qué sé yo, y cosas así, cosas en ese sentido, ¿no? Y fue un debate que se quedó pendiente porque precisamente esa conformación de macroregiones tenía previsto llegar incluso a una etapa de 3 referendos para poder constituir las macroregiones, ¿no? Acabó el gobierno de que dentro de todo lo malo que tuvo fue quizás algún intento de conformar auténticos gobiernos regionales con auténtica autonomía presupuestal y fiscal. Fue una de las pocas luces que hubo en ese gobierno, y llegó el gobierno de García y de alguna manera se acabó, ¿no? No hay específico de cuál fue la fundamentación legal para no seguir con ese proceso, porque tenía que tener etapas más para la constitución de macroregiones, ¿no? Y creo que es una tarea pendiente, ¿no? Esa constitución, ¿no? Esa reforma constitucional con respecto al tema de la autonomía de los gobiernos regionales, ¿no? Que con todas las críticas que se tienen, eh, se han vuelto muy necesarios, ¿no? Porque la lejanía de cómo ve Lima las cosas siempre plantea una serie de problemas bastante graves, ¿no? Con respecto a cómo se entiende el país, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos con Natalia, que es del norte, muchas veces la gente del sur tiene una forma de pensar marcadamente distinta de la que se tiene en el norte del país. Tenemos a veces sentidos comunes que no necesariamente coinciden,
y de alguna manera se convierte en una de las tareas pendientes, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que me pareció sumamente interesante que se hizo en la gestión de Juan Manuel Guillén fue precisamente el dar la autonomía, por ejemplo, al legislador regional, que inicialmente se había planteado que básicamente era una especie de municipalidad provincial con autonomía regional en la cual el jefe del Ejecutivo, es decir, el presidente regional en ese entonces, se convertía también en jefe del Legislativo regional. Y Juan Manuel Guillén hizo una reforma muy interesante en la cual le dijo, no, este es un poder legislativo a nivel regional y porque hay una autonomía de los poderes, tiene que tener su propio presidente. Eso fue una cosa interesante que se hizo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Lima, yo recuerdo esta ley que presentó Lourdes Alcorta, que me pareció una absoluta pérdida de tiempo, que contó con una mayoría abrumadora en el Congreso, fue el cambio del nombre, del título de gobernador regional a presidente regional, ¿no? Un cambio insulso, ¿no? Yo leí la exposición de motivos, perdón, claro, de presidente a gobernador, y decía que los gobernadores regionales incurrían en una serie de, qué sé yo, pues, de despilfarros y en una serie de errores, porque se creían presidentes y presidentes, solo podía haber uno, había que cambiar el nombre a los gobernadores. Un cambio que no tenía ningún sentido, y que por el contrario, pues finalmente pensaba, como sucede muchas veces, que haciendo estos cambios cosméticos se resuelven las cosas cuando en realidad lo que necesitamos son cambios de fondo, ¿no? Como lo que planteaba Jesús. Hemos visto que hay una necesidad de colocar estos créditos del Estado y se ha hecho a través, para los empresarios, para que puedan reactivarse de estos bonos, estos préstamos de Reactiva Perú, y se han agotado todos, y el empresario mediano para abajo no ha tenido acceso a esos créditos. ¿Por qué? Porque los banqueros, que son los que tienen que colocar los créditos por esta norma a la que hacía referencia Jesús, los han repartido básicamente entre seguramente empresarios amigos, ¿no? Porque seguimos teniendo ese capitalismo a bigotes, cuando bien el Banco de la Nación bien podría haber colocado esos créditos para los empresarios pequeños y medianos, que son los que más están resintiendo su actividad económica con esta crisis, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Otra cosa que, por ejemplo, queda pendiente en esa reforma constitucional es la prohibición de los monopolios, ¿no? El doctor Paz hacía referencia al tema de las farmacias y tenemos pues un monopolio, como bien señalaba, en el tema de las farmacias, ¿no? O hasta incluso en consumos, todo el mundo se ha tomado una chelita de vez en cuando, y más del 95, creo que incluso la cifra es 98%, del mercado cervecero está en manos de una sola empresa, ¿no? Un producto que lo encontramos en todas las bodegas, tiendas, supermercados de este país, ¿no? Lo mismo pasa con muchos otros sectores estratégicos del país que están en manos de una sola empresa, y es algo que no tiene sentido, ¿no? Y curioso, claro, la prensa, por ejemplo, el 78% es parte de un grupo familiar que además tiene propiedad cruzada con la televisión, ¿no? Algo que, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos está prohibido. Tú no puedes tener un periódico y una radio y un canal de televisión, eso está prohibido, ¿no? Entonces, precisamente para garantizar la pluralidad de opiniones, ¿no? En Estados Unidos los monopolios están prohibidos, ¿no? Hace poco a mí me sorprendía escuchar, por ejemplo, al jefe de Indecopi, que es la institución precisamente que está encargada de garantizar que no haya abuso de posición de dominio de los monopolios, y él decía públicamente en una entrevista, bueno, los monopolios no son necesariamente malos. Es decir, la persona que está encargada de combatir que los monopolios no cometan abusos dice, mira, sabes que no me parece necesariamente malo, ¿no? Entonces estamos poniendo al gato encargado de la despensa. Entonces es terrible. Hay una serie de situaciones que la verdad sí deberían ponerse en esta discusión, ¿no? Lamentablemente, precisamente las personas que más bien hablan de la libertad de mercado son los que más definen monopolios, son los que más defienden la concentración de medios, son los que más defienden el tema del centralismo, ¿no? Que es un debate muy antiguo. Ya en su momento, el mismo José Carlos Mariátegui entraba en esa discusión con
con Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Entonces, es decir, miren, desde cuándo había esa discusión de cómo ordenar el país, y sin embargo parece que todavía no lo tenemos resuelto, ¿no? Entonces, son muchas cosas que están pendientes, son muchas las discusiones, parece que el Estado peruano todavía no ha llegado a obtener su forma definida, y creo que una vez por todas hay una necesidad muy grande de empezar a definir estos temas de una vez por todas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la proyección a futuro de lo que se va a venir, ¿no? Hay un cambio en el orden mundial bastante claro, no solamente la emergencia de China como potencia, sino el mismo hecho de que la Unión Europea de alguna manera va a dejar de ser ese centro cultural, ¿no? Y va a ser desplazado pronto por los países asiáticos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y seguramente tendremos oportunidad de conversarlo. Yo me quedo así nomás. Bien. Jesús, ¿te escuchamos? Sí, sí, correcto. A ver, nuevamente hay que partir, creo, de la interpretación de la realidad, y quizá los casos específicos nos permiten tener una mayor claridad respecto al camino que debemos seguir. A mí me indignó, como creo que a todos los que conocieron la noticia, de que el Perú, el mes de febrero, exportó 20 millones de mascarillas a los países del tercer mundo, entre comillas, por supuesto. ¿Qué países tercermundistas? Estados Unidos, China, me parece que fue Australia. ¿Ya? Claro, aquí surge la interpretación. No, esa es una mala práctica comercial. Bueno, está bien. Claro que es una mala práctica comercial, pero creo que en el fondo lo que hace es materializar el extremo al que hemos llegado, ¿no? La lógica en la que la inversión, el capital, la inversión privada, el capital, el afán de lucro, ¿no? Se terminan poniendo por encima, ¿no? Con una lógica incluso supremacista, ¿no? Por encima del interés nacional, el interés colectivo, por encima de cuestiones tan elementales hoy por hoy como la redistribución de la riqueza, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a gozar de un ambiente saludable. Entonces la pregunta surge, ¿este tipo de prácticas son una distorsión solamente del mercado? ¿Es porque aparentemente hubo un mal comerciante? ¿O sencillamente es la manifestación de que algo estructural está fallando en nuestro país y que no solamente se queda en el ámbito jurídico, sino que termina influyendo inclusive en la conducta de los integrantes de la sociedad y que se termina validando como una práctica común y corriente y totalmente legítima y válida? Reitero, para mí eso equivale a una traición a la patria, ¿no? Uh, Nuevamente, desde esta perspectiva, creo que sí es necesario sentarnos a conversar sobre un nuevo pacto social. Y en esta lógica, creo que, sin embargo, la función simbólica de hablar de una nueva constitución tiene un contexto determinado que si no se aprovecha, sencillamente debemos dejar de lado. Este contexto es el bicentenario. Me atrevo a plantear la siguiente tesis. Para mí, el pensar en una asamblea constituyente, en una nueva constitución, solamente tendrá un marco histórico específico, que es el del bicentenario, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí implica la posibilidad de que los peruanos se pongan, se sienten y reafirmen unas nuevas reglas, unos nuevos principios constitucionales a partir de los cuales desenvolverse en la sociedad. Pasado este periodo, este contexto de bicentenario, creo que lo ideal es partir de una concepción de que tenemos una constitución material, una constitución histórica, que por más de que hayan existido múltiples constituciones escritas, con múltiples denominaciones y con múltiples actores, ha estado allí consolidándose en el tiempo. En este segundo contexto, creo que es válido pensar
más que en una nueva constitución, en un proceso constituyente, pensar básicamente en incidir en aquellos aspectos claves. Yo me quedo con el aspecto económico. ¿Y por qué planteo este enfoque? Porque en el contexto del año 2000, en la década del año 2000, existía factores políticos, ¿no?, que influenciaban favorablemente como para hablar de una reforma total de la Constitución. Sin embargo, también hubo un sector de la población que no quiso esta reforma total y que se inclinó por una asamblea constituyente, condenándonos, creo yo, a 20 años más, a 2 décadas más de vivir con la Constitución actual. Sin embargo, pese a ello, han habido prácticas desde poderes constituidos como el Tribunal Constitucional, el mismo Poder Judicial, que han reinterpretado esta Constitución y la han reformado, cambiándole el sentido y priorizando, por ejemplo, en el caso de los derechos laborales, la necesidad de priorizar los derechos del trabajador. ¿Esto se ha hecho en este contexto constitucional? Sí. Entonces, quiero dejar sentada la siguiente idea. Para mí no es trascendental, no es un requisito sine qua non o el tener una asamblea constituyente. ¿Sería lo ideal? Sí, claro que sí, por la función simbólica que acabo de describir. Pero si no se llega a convocar a esta asamblea constituyente, si pasamos este contexto favorable, creo que debemos centrarnos básicamente en aquellos aspectos relevantes. Y para mí el tema económico es el fundamental. Tenemos que recuperar el Estado para los peruanos, recuperar el Estado para que cumpla sus funciones que históricamente han estado dejadas de lado. Con colaboración, con participación del sector privado, claro que sí, pero hoy más que nunca nos damos cuenta de la necesidad de tener instituciones presentes a lo largo y ancho de nuestro país. No puede ser que después de 2 décadas de gran crecimiento económico tengamos gente que no pueda acceder a un servicio de salud digno, que no puede acceder a una educación digna. Tenemos un servicio de telecomunicaciones realmente terrible, desastroso, uno de los últimos en América Latina, ¿no? Y nos damos cuenta que hay bastantes aspectos que se han descuidado. Entonces me quedo con esa idea, ¿no? Prioricemos el cambio de la constitución material, y la constitución material pasa necesariamente por el tema de el capítulo económico. Ese es el aspecto central. Seguramente vamos a ir incluyendo nuevos aspectos. Yo también creo en la necesidad de discutir la paridad, claro que sí, ¿no? Como manifestación de una sociedad realmente democrática donde la mitad de la población no quede excluida, sino que participe activamente de política, de los diversos aspectos, diversos espacios de participación ciudadana. Pero comencemos por el aspecto económico y vayamos incluyendo el resto. Bien, Natalia, ¿nos podrías dar tus puntos de vista sobre estos temas tan interesantes que han planteado los colegas? Sí, bueno, de hecho hay bastantes cosas que abordar. Primero sobre el tema que hablaba Alonso sobre la constituyente, ¿no? La mención que hizo de la izquierda, yo sí recuerdo claramente que sí hubo una participación también responsable de la izquierda y hay que decirlo, o sea, no lanzar, digamos, comentarios que pueden sonar un poco tendenciosos en todo caso, porque sí, la participación de la izquierda fue clara y además sí denunció, como tiene que ser, como es el rol además de una izquierda responsable dentro, sobre todo de un proceso constituyente, lo había denunciado pactos bajo la mesa, además, en fin, pero son hechos que definitivamente se puede decir que sí la izquierda participó y de ese proceso constituyente, incluso pidiendo también que se atiendan las demandas de sectores sociales, no únicamente que se hable acerca de solamente, digamos, crear la Carta Magna, sino también de atender demandas de ciertos sectores sociales y también pidiendo las investigaciones por el tema de derechos humanos. Entonces, eso como primer punto. Y qué bueno de verdad que los partidos, a mí me apena muchísimo que hayamos tenido que llegar a una crisis de esta magnitud para que recién todos los partidos políticos ahora ya ponen temas que la izquierda ha venido denunciando hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso de esperar a una coyuntura tan crítica para realmente decir, ah, mira, sí, todo el tema de las AFP estaba mal, ah, mira, sí, cómo está el tema de salud, ¿no? Entonces, y no denunciarlo desde mucho tiempo, sino más bien haber sido dentro del Congreso muchas veces
parte del blindaje a esos grandes grupos económicos, yo creo que eso es penoso. Y eso es una responsabilidad en general de toda la clase política que yo creo que ha esperado una coyuntura como esta recién para visibilizar y ponerlo en agenda todas estas temáticas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien las otras elecciones más bien se van a decantar por cuestionar temas que desde ciertos sectores sociales ya se han venido cuestionando hace muchísimo tiempo y qué bueno que haya sido así, pero qué pena que a muchos políticos tradicionales hayan tenido que esperar esta coyuntura recién para darse cuenta, entre comillas, de que todo está mal. Entonces, eso como primer punto. Ahora, bueno, mencionaron el tema de la paridad. Yo sí trabajo muchísimo el tema de paridad, de alternancia, desde los espacios en los que estoy. Y lamentablemente, pues ahorita también nos hemos topado reciencito con una noticia terrible que en el Congreso pues han rechazado justamente eso a nivel de Comisión Constitución de cara al 21, ¿no? Entonces, ahí también hay otro tema que continuar debatiendo, pero ya centrándonos un poco en los puntos que hablábamos al inicio de los cambios o de las vías en todo caso que hay para hablar acerca de una nueva constitución, yo sí coincido con la mayoría de ustedes que planteaba justamente este cambio en el tema económico, ¿no? Y yo sí creo que, por ejemplo, entre la Constitución del 79 y del 93, sí hay diferencias importantes y que creo que tendríamos que traer a debate, ¿no? Lo primero justamente es este tema de la actividad empresarial, ¿no? Recordemos que en la Constitución del 79 sí se habla de un Estado que ejerza una actividad empresarial para promover la economía del país, para prestar servicios públicos. Todo lo contrario es lo que sucede, por ejemplo, en la Constitución del 93, ¿no? Que más bien se considera así, pero por decirlo de alguna manera subsidiariamente o por alta razón de interés público. Y no es solamente, como lo decía al inicio, una simple redacción, sino que es la expresión de un modelo liberal, de un modelo neoliberal a ultranza, ¿no? Entonces, eso es un primer punto que creo que hay una coincidencia, si no quizá en la misma medida, por lo menos todos lo han mencionado de alguna u otra manera y eso me parece un avance importante. Ahora, lo otro que también, por ejemplo, el tema de los trabajadores, ¿no? De un poco la mención a la estabilidad laboral también en la Constitución del 79, a diferencia del panorama que se ve en la Constitución del 93. Y así podríamos mencionar diversos temas sobre, digamos, cuáles serían los cambios o el tema a discutir, ¿no? Yo también creo que uno de los puntos fundamentales tiene que ser, de todas maneras, al debate el tema económico, porque el tema económico, digamos, condiciona también muchas situaciones políticas, sociales, que es la base, el tema económico. Entonces, claramente ahorita, tal como está nuestra constitución, y también, bueno, eso ya lo hemos hablado un poquito, tiene que haber, digamos, hay dos formas de reforma, ¿no? Una reforma total y una reforma parcial, ¿no es cierto? Entonces se establecen también mecanismos importantes sobre cómo es que se pueden aprobar, hay dos vías también que se pueden aprobar, digamos, este tipo de reformas. Y sí, he revisado algunos proyectos de ley también con respecto al tema de las reformas planteadas. Uno de ellos fue, por ejemplo, el proyecto de ley de UPP, ¿no? Que se hablaba acerca de una asamblea constituyente y planteaban, digamos, derogar la constitución. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera abrió un debate político en torno a la nueva constitución, pero digamos que restringiéndonos, ciñéndonos al tema jurídico, o sea, por una ley que en este caso tiene el carácter de ordinaria, claramente no se puede derogar la constitución. Entonces, eso sí, yo lo decía anteriormente, la Constitución sí permite una reforma total, pero se ha establecido, por ejemplo, que en este caso hay una votación calificada, ¿no? Que sea la mitad más uno del número legal y más un referéndum, ¿no? Entonces, más bien la fórmula debiera haber sido, a mi parecer, un proyecto de ley más bien que hable acerca de una reforma constitucional. Entonces, eso es más o menos, digamos, el panorama con respecto a los temas que estamos abordando. Yo creo que esto es más o menos, digamos, por un lado hay las vías jurídicas, sí, pero también se tiene que crear o ir de la mano de todo un proceso político, porque como lo dije anteriormente, ¿no?
todo lo jurídico es la expresión de algún proceso social o político, ¿no? Y recuerdo que Pepe Mujica, si mal no recuerdo, decía que era como la expresión congelada muchas veces, y a veces el debate, muchas veces académico, se restringe a no se puede porque la ley no lo permite o porque, digamos, hay cierta estructura jurídica que no deja avanzar o retroceder en ese sentido, y me parece que la cuestión no es únicamente de leyes, las leyes son una herramienta, son finalmente una expresión, pero lo que condiciona un poco ese avance, o sea, son los procesos políticos. Entonces, ¿cómo es que se crea un proceso político de cara a una constituyente? Pues eso también es una tarea de reunir la mayor cantidad de personas, organizaciones, sindicatos, en fin, que sea una constitución que sea desde abajo para arriba y no, digamos, como entendemos ahora la dinámica de la política, que siempre es desde arriba hacia abajo. Entonces yo creo que teniendo ese punto en claro, sobre todo cuál va a ser la dinámica política que va a acompañar todo ese proceso, y además, o sea, tiene que ser claramente una asamblea constituyente que emane de la población, que emane de la gente, porque de nada va a servir pues que sea una nueva constitución y nuevamente hablemos de un nuevo pacto social, pero volvamos bajo las mismas reglas que siempre nos subyugaron, bajo, digamos, priorizando siempre los sectores económicos o el poder económico sobre lo que quiera la gente, sobre su bienestar, sobre su salud. Entonces habría también que discutir, no únicamente, como ya he mencionado, los puntos, digamos, que deberían ponerse a debate, sino también qué clase de, en todo caso, instrumento, qué clase de proceso queremos crear en torno a la discusión de una nueva constitución, de una asamblea constituyente. Entonces, como siempre lo digo, no hay que, digamos, satanizar, justamente hablar de una nueva constitución, porque en otros países además se está haciendo, por ejemplo, en Chile se hablaba también de este proceso y es parte del desarrollo de los pueblos, parte del desarrollo de la historia. Yo creo que hay que quitarle ese halo un poco de terror que le ponen algunos sectores sociales como para decir que un cambio de constitución pues siempre es como, y lo he escuchado muchísimo, ¿no? Como que es parte únicamente de una propuesta quizá que viene de un sector que quiere desestabilizarlo todo, que quiere, digamos, lo que siempre dicen los medios de comunicación, lo siento y siempre lo dicen los chavistas que son tal y tal, los rojetes. Creo que el debate en torno a una nueva constitución no debe ir en base a esos calificativos, sino más bien debe ir en torno a un sinceramiento de todas las fuerzas políticas y sobre todo las necesidades de la gente que hoy en un contexto como el coronavirus me parece que están quedando evidenciadas y que la clase política o los políticos en todo caso no debieran, digamos, ya ponerse de costadito, darle espalda y esperemos que así sean. Hoy, digamos que es un año preelectoral y que ha habido un cambio de este Congreso por un periodo de un año, sumado a esa situación del estado de emergencia, podemos decir que de alguna u otra manera se han querido discutir temas que nunca se han discutido. Y bueno, y como lo dije anteriormente, no es una pena que te ha tenido que pasar una cosa así para que se puedan discutir esos temas de fondo, pero finalmente ya está en el tapete y creo que no se puede desaprovechar sí esta oportunidad o este momento histórico que tenemos para discutir procesos políticos mucho mayores. Entonces, eso. Bien, vamos a tener una tercera ronda de intervenciones. Yo les pediría que nos centremos básicamente en el cómo. Hemos evaluado, hemos visto las dificultades. Centrémonos en esta intervención y en este ya finalizando el programa, en el cómo, ¿no? Para que una reforma constitucional prospere, ¿no? Es fundamental que existan los consensos, porque una constitución no es un programa político partidario. Podríamos decir, una constitución es un programa político multipartidario, ¿no? Porque nos presenta un proyecto de vida, pero es de la vida de la colectividad en su totalidad, donde entran las derechas y las izquierdas, y los centros también. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer una reforma constitucional si no tenemos partidos políticos? No, los partidos, hace algunos años hablábamos de los partidos tradicionales y los partidos tradicionales ya se cayeron. Hay un reflotamiento parcial, ¿no? Creo que ahora más que nadie, por ejemplo, un reflotamiento de Acción Popular ha sido bastante interesante,
pero cada vez más se nota que es una federación de independientes, ¿no? Y el APRA está en desgracia, el fujimorismo es el único que se mantiene, podríamos llamarlo así. UPP es una cosa naciente. FREPAP, no sabemos qué es, una religión, es un partido, pero en general no tenemos partidos. Entonces, ¿cómo avanzar en un proceso constituyente para refundar o tener un nuevo pacto social si no tenemos partidos? ¿Cómo hacerlo? Hay la propuesta que nos ha desarrollado Natalia, ¿no? No lo hagamos de arriba abajo, hagámoslo de abajo hacia arriba, sí, pues, pero la pregunta es, ¿nuestra derecha estará dispuesta a avanzar en eso, en esas posibilidades? ¿Podríamos armar un proceso constituyente sin el concurso de nuestra derecha? La Asamblea Constituyente, sobre la Asamblea Constituyente y el Tribunal Constitucional en las sentencias del caso conocido como el caso Borea o el caso del gobierno regional del Cusco, ya dijo que la Asamblea Constituyente pues no es una fórmula, ¿no es cierto?, que está establecida en nuestra Constitución, ¿no?, para que ni siquiera en nuestra Constitución histórica, ¿no?, a pesar de que ha sido reiterativo, pero todas esas asambleas constituyentes nacen de los golpes de Estado, nunca ha salido, ¿no es cierto?, como producto de de que el propio orden constitucional se haya renovado, ¿no? Por eso el tribunal rechazó esa posibilidad y solo dejó el referéndum, ¿no? Hace algunos años atrás salió la ley 27600 que establecía, ¿no es cierto?, que podría hacerse una reforma parcial o total de la Constitución y se nombró una comisión. Y a la Comisión de Constitución se le encargó la tarea de elaborar un proyecto de constitución. Ese proyecto fue presentado, pero nunca se logró el consenso. De tal manera que ahí tenemos un proyecto que no ha sido consensuado. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar ahí? ¿No? Ahora hay estas dos iniciativas, la de UPP vuelve otra a reflotar, lo de la Asamblea Constituyente, va a ser rechazado, todos deberíamos rechazarlo, esa propuesta, no solo por no ser realista, sino por ser allá abiertamente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces lo que nos queda es el referéndum, ¿no? Pero un referéndum ¿sobre qué? Una pregunta, solamente vamos, ¿quieres cambio constitucional o no? O vamos con un proyecto de reforma constitucional y le decimos al pueblo, ¿respaldas este proyecto o no? Esa es otra cosa. Entonces, yo les pediría centrarnos, ¿no es cierto?, en esta última parte, en el cómo podemos lograr, ¿no es cierto?, que se materialice una reforma constitucional sin violentar el orden constitucional, porque la otra alternativa es hacemos un golpe de Estado y se acabó, comencemos de nuevo, ¿no? Y repetimos la historia, la vieja historia, ¿no es cierto?, de los golpes de Estado y las dictaduras en el país, ¿no? A ver, variamos ahora el orden, comencemos con Diego, ¿qué te parecería cómo podríamos resolver el dilema? Sí, el cómo es importante. Habría que ser muy creativos porque hay que tener en cuenta efectivamente lo que dijo Jesús con respecto al tema del bicentenario, ¿no? Aparte con el contexto actual de la pandemia es bastante difícil poder entrar en un proceso constituyente como a lo mejor sucedió con el CCD o con la misma Asamblea Constituyente del año 78. En Chile, por ejemplo, han encontrado un mecanismo interesante, que en realidad son dos consultas, la final va a ser para aprobar el texto constitucional, y ahora para elegir lo que se está llamando la Convención Constitucional, estaban haciendo consulta vía referéndum dos mecanismos, uno de los cuales la mitad de esa Convención Constitucional iba a estar conformada por miembros del actual Parlamento chileno y la otra mitad iban a ser elegidos, ¿no? Y la fórmula, bueno, es que se elija una convención constitucional completamente nueva, ¿no? En un proceso de elecciones donde se va a conformar otro organismo que en paralelo va a funcionar junto con el actual Parlamento chileno, ¿no? Es un mecanismo
sin duda interesante. Claro que en el contexto de lo que Alonso llamaba una revolución en Chile, incluso llegó a causar cierta indignación, ¿no? Porque la gente decía que no querían que el actual Parlamento, como parte del rechazo y la indignación contra toda la clase política en Chile, de políticos de todo plaje, se encontraba en ese contexto y bueno, hubo rechazo, ¿no? Pero no deja de ser una figura sumamente interesante, ¿no? Yo planteaba al inicio, por ejemplo, el tema de la ratificación de la Constitución de Estados Unidos por los estados, ¿no? Cuando se cambia de los artículos de la Confederación a la Constitución actual, hubo que tener una aprobación mayoritaria por parte de los estados, ¿no? De ahí incluso surge los conocidos, para quienes estén interesados en el constitucionalismo norteamericano, de los papeles federalistas, que era una serie de artículos de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos, en los cuales iniciaban un debate y ellos mismos planteaban los argumentos por los cuales debería aprobarse la constitución actual de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí también es formarle algún tipo de cabida eh, a las autoridades regionales o a los consejos eh, estos legislativos de los gobiernos regionales para que puedan participar de ese debate, ¿no? Yo creo que tiene que ser precisamente por lo que planteaba el doctor Walter Paz, tiene que haber una participación bastante amplia de la sociedad civil también porque hay una serie de crisis de representatividad por parte de los partidos políticos, ¿no? Creo que sí debería haber nuevas formas de participación, ¿no? A lo mejor atendiendo a lo que llamaba Habermas la sociedad deliberativa, ¿no? En los cuales la sociedad civil tiene que tener un rol sumamente trascendental de participación, los colegios de abogados a lo mejor también pueden tener participación, ¿no? Yo creo que escoger una sola fórmula o repetir una fórmula anterior va a ser difícil en el contexto actual, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy creativo, está el ejemplo de Chile, como lo mencionaba, creo que se tiene que tomar en cuenta la participación de la sociedad civil, diría incluso por lo menos hasta en una instancia por lo menos participativa con voz, no sé si necesariamente con voto, ¿no? Para poder participar de estas reformas, ¿no? En otros países yo, por ejemplo, pienso en la Constitución de la República de Irlanda, que establece que, por ejemplo, la Cámara Alta no está elegida directamente, sino indirectamente a través de ciertas representaciones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las universidades más antiguas de Irlanda tienen derecho a elegir dentro de su cuerpo estudiantil y dentro de su profesorado tienen derecho a elegir un representante, ¿no? Entonces, con la idea de que como son universidades muy antiguas, pueden elevar la discusión del debate parlamentario, ¿no? En la República de Irlanda. Aquí podría quizás hacerse algo semejante, ¿no? En fin, hay distintas organizaciones que deberían participar, a lo mejor los sindicatos, y pensar en su contraparte, qué sé yo, los gremios de las empresas también pueden tener un nivel de participación. En fin, yo creo que lo importante aquí, en medio de esta crisis de representación, es poder abrir el espacio para que haya un coro de voces que puedan llevar un nivel de participación bastante diverso, ¿no? Hoy día se puede. A lo mejor en los contextos anteriores, como bien mencionaban, ha sido muy difícil tener ese nivel de representatividad. Creo que de todas las constituciones que hemos tenido, solamente 2 se ha dado de la legalidad. El resto, como bien decía, era para normalmente ratificar gobiernos de facto. Creo que actualmente se tiene la posibilidad de tener ese nivel de representación, ¿no? Bastante amplio y diverso. No creo que deba centrarse solamente en elegir un número de parlamentarios, porque yo, adelantándome a lo que estaba sucediendo con el actual Congreso, si uno pone un número bastante amplio de representantes, que sé yo, 150 o más incluso, creo que la Cámara de Diputados con la Constitución del 79 eran 180, ¿no? Si uno habla de 180 constituyentes, probablemente eso genere
una controversia en los medios de comunicación, van a hacer lo mismo que los congresistas, la opinión pública a lo mejor va a criticar el número grande. Entonces, habría que jugar con diversos factores para poder tener esa representación amplia, ¿no? Bien. A ver, doctor Jesús. Sí, ¿se me escucha? Sí, por supuesto. Muy bien. Correcto. A ver, algunos conceptos para tener en cuenta. Poder constituyente, aquel poder que lo puede todo, ¿no? Aquel que emana de la soberanía popular. ¿No? Evidentemente, el Tribunal Constitucional ha generado doctrina en la que incluso el poder constituyente tiene determinados límites, ¿no? Discutible o no, igual en términos generales es aquel que puede transformarlo todo a partir de una positivización posterior. Y ello se manifiesta a través de mecanismos tales como la Asamblea Constituyente o inclusive un Congreso Constitucional Democrático, que fue la opción que se tomó en 1993. ¿Cuál es el detalle? ¿El poder constituyente lo puede todo? Bueno, si es así, digamos que la representación política en las últimas, por lo menos 2 décadas, no ha sido muy destacada, ¿no? Y yo no albergo muchas esperanzas de que la situación vaya a cambiar, más aún cuando no se ha consolidado una reforma del sistema político, de que está entrampada la reforma del sistema electoral, tenemos partidos políticos que no están adecuadamente constituidos, no ha habido tiempo como para trabajar opciones alternativas de constitución, así que por allí creo que no va la cosa, básicamente por elementos contextuales. Eh, Segundo concepto, poder de reforma. El poder de reforma es un poder constituido. ¿Ello qué quiere decir? Si bien se puede transformar la Constitución, tiene algunos límites mucho más establecidos que incluso están considerados en la propia Constitución. Y a este quiero referirme porque, dado el contexto y dada la necesidad también de cambio, creo que este es el mecanismo más razonable al que podemos apelar. Y ello implica priorizar algunos aspectos, debatir y establecer una mentalidad progresiva, ¿no? De transformación progresiva, priorizando, reitero, la constitución material versus la constitución escrita. Porque por más que hablemos de una nueva constitución, seamos claros, las constituciones van manteniendo algunos aspectos, por tanto no existe una constitución totalmente nueva. Simplemente son variaciones respecto a aspectos fundamentales o considerados relevantes. Quizá el principal de ellos tenga que ver con el tema de el capítulo económico y recursos naturales, ¿no? Y bueno, también hay otros aspectos vinculados a derechos fundamentales como, o, por ejemplo, el enfoque de género o la paridad. ¿Mm? Yo soy partidario de esta última tesis, apelar al poder de reforma, ¿no? Uno, a través de pelear representaciones en el Congreso de la República, incidir. Actualmente yo también me sumo a la felicitación de la iniciativa de Acción Popular, porque más allá de que se materialice o no, está poniendo el dedo en la llaga. Hemos callado durante más de 20 años, ¿no? Respecto a la posibilidad de transformar o de reformar el capítulo económico. Hoy día se está haciendo, ¿no? Se está haciendo, sin embargo, en una coyuntura muy, pero muy particular, que no se vivía hace más de 100 años en el planeta. Entonces, yo me inclinaría por esta lógica. Y no solamente la plantearía desde la perspectiva política, partidaria o política electoral, a través de las representaciones, sino que también apelaría a las propias instituciones que en sí mismas han jugado un rol trascendental. Yo me permito destacar, por ejemplo, el rol que ha jugado el Tribunal Constitucional, que estaba integrado por César Landa Arroyo, estaba integrado por Magdiel González, o Eto Cruz, entre otros, que fue calificado como un tribunal constitucional activista. ¿Por qué? Porque a partir de sus sentencias reorientaron el sentido de la Constitución, ¿no? Y permitieron restablecer un Estado constitucional de derecho. Pregunta, para este tipo de accionar, ¿fue necesario realizar una reforma constitucional? ¿Fue necesario convocar una asamblea constituyente? No niego la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, también en el marco constitucional actual se pueden hacer grandes transformaciones
Y creo que, dado el contexto, hay que apelar a estas circunstancias, a estas ventanas que ofrece el marco constitucional actual. No nos confundamos, no estoy defendiendo la constitución actual, no. Simplemente estoy defendiendo la oportunidad que incluso este texto constitucional permite para realizar transformaciones a partir del Congreso de la República, a partir de las propias instituciones, la Defensoría del Pueblo, los poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo tiene el derecho a iniciativa legislativa, pero también lo tiene la población. Y se ha visto a partir de la experiencia de FONAVI, por ejemplo, de que la población puede movilizarse para conseguir estos cambios y estas reformas constitucionales. Claro que sí. Entonces, la fórmula, si me preguntan de manera resumida, por la que yo me inclinaría, en este caso, dado el contexto y las circunstancias, es apelar al poder de reforma, apuntar a puntos clave, construir consensos. La mayoría de aquí estamos de acuerdo con que el capítulo económico es un tema central, y empezar a accionar a partir de los propios mecanismos que ya tiene la Constitución actual, sin descartar que posteriormente, reitero, a partir de un consenso social, a partir de una transformación, de una participación mucho más activa de partidos políticos, ¿no? de un contexto en que la población realmente lo participe y lo pida, podamos tener una nueva constitución satisfaciendo lo que denomino el enfoque simbólico de el pactar y de reclamar el derecho que como sociedad tenemos de tener un nuevo pacto social. Doctor Alonso, es tu turno. Respecto al cómo, yo plantearía lo siguiente. Creo que el Congreso actual, que tiene muy poco tiempo, ¿no? Que tiene aproximadamente 13 meses para que concluya su gestión, no podría ser necesariamente el que lleve a cabo la reforma constitucional. Y más bien, desde mi punto de vista, creo que ellos deberían allanar el camino concluyendo algunos aspectos de la reforma política. Se habló, por ejemplo, de la paridad, ¿no? Y me corregirá la compañera que nos acompaña, entiendo que actualmente en el Congreso hay una propuesta para que sea del 50% en las elecciones del 2021, ¿no? Entonces, imaginemos un espacio con el Congreso del 2021 en el cual nuestro poder constituido, porque ahí sí estoy de acuerdo con Jesús cuando refiere que ese sería el mejor camino, desde el poder constituido del Congreso, a partir de una aprobación mayoritaria y luego validada por referéndum, según el artículo 32, ¿no? Y eso nos demuestra también que tiene ciertas cosas positivas esta Constitución, como he referido en mis intervenciones anteriores. Bueno, creo que se necesita que este Congreso concluya aspectos de la reforma política que van a allanar el camino para que el próximo sea aquel que lleve a cabo una reforma constitucional. Yo me adelantaría, pero sería parte del proceso, digamos, de conversación, porque si no, de nada sirve este momento histórico, a que no necesitamos una nueva constitución, sino una reforma constitucional. Y efectivamente el capítulo económico, el capítulo de recursos naturales, hay otros también artículos interesantes. Por ejemplo, me pongo a pensar en el artículo 4, que habla de que la familia es un instituto natural, ¿no? Y más abajo habla acerca del hombre y la mujer. Bueno, hay cosas ahí que seguramente serán muy espinosas, pero habría que conversarlas también, ¿no? Habría que conversarlas también. Entonces, el horizonte de tiempo que yo preveo no se agota con este Congreso, sino más bien con el siguiente. Y ahí sí es importante ver algo, que las fuerzas políticas es como cuando, no sé si ustedes han corrido olas alguna vez y han estado frente al mar. Entonces tú ves la ola venir, ¿ok? Entonces la ola se está formando y va a venir. Me parece que, digamos, UPP en particular, y lo digo por qué, porque en las últimas elecciones que hizo Ipsos para las presidenciales, aparece Salvador de Solar, aparece George Forsyth, aparece una Barnechea incluso por ahí con un 3%, pero Antauro Mala no aparece. Y yo les puedo asegurar que él está dentro de las preferencias de candidato, y no por estigmatizarlo, ojo, no es lo que yo quiero decir,
sino más bien que su ausencia es muy notoria. Y así como pasó en las elecciones con el Congreso actual, donde a última hora esas fuerzas políticas que canalizan las fuerzas, bien digo, sociales, estas agrupaciones políticas que canalizan estas fuerzas sociales que existen, están siendo invisibilizadas, ¿ya? Y eso para mí es un riesgo. Para mí es un riesgo porque nadie se quiere enfrentar contra eso. Y creo que amerita nuestro país políticos responsables, tener la madurez suficiente para poder sentarnos a reformar nuestra constitución y no mandar el Perú al diablo. Porque, como digo, soy muy crítico de la constitución del 93, pero creo que también hemos ganado cierta institucionalidad y ciertas cosas positivas que debemos saber recrearlas en función de nuestros intereses nacionales. Muy bien. ¿Tu opinión, Natalia, sobre el tema? ¿Sí? Natalia. Sí, sí. Bueno, hay digamos, varias aristas ahí que analizar, ¿no? El cómo nos plantea bastantes retos, ¿no? De acuerdo con lo que mencionaba también el doctor Paz, un poco del análisis, de lo que está en la norma, ¿no? Y sí, estuve también chequeando un poco acerca del proceso en Chile, ¿no? Y bueno, lo que hicieron ahí, o lo que se planteaba en todo caso, es esto de presentar el proyecto, digamos, de reforma, ¿no? Y luego ya el presidente convocaba a lo que se denomina un plebiscito nacional, un plebiscito en donde justamente se hablaba de si aprueba o no, o quiere una nueva constitución o no la quiere, ¿no? Y luego incluso hasta qué tipo de órgano, por ejemplo, podría redactar esta nueva constitución. Luego de eso ya, según los resultados, se convocaban a las elecciones para que sean electas las personas que se van a encargar, digamos, de este proceso. Entonces ya luego de eso viene el hacerla y posteriormente nuevamente un aprobar o un rechazar por parte de la población. Entonces por ahí podría ser también interesante un poco cuál sería el mecanismo a debatir o cómo sería más o menos, porque lo que tenemos ahora en nuestra constitución sí es una reforma parcial, que ya, como lo mencionó Alonso también en su primera intervención, me parece, ya lo hemos vivido, ¿no? Con justamente el tema de lo que Vizcarra convocó hace poco en el tema de la reforma política, en el caso, por ejemplo, del financiamiento, ¿no? Donde se hablaba de aportes anónimos, de las sanciones incluso penales, ¿no? Y hemos hablado ya de un proceso así, pero a mi parecer sí debiéramos apuntar algo mucho más grande que solamente, finalmente, porque lo que se viene haciendo con la reforma política, que yo estoy de acuerdo con la reforma, hecho sea de paso, pero me parece que es un proceso bastante, no sé cómo llamarlo, que tiene un techo que es bastante limitado, pero creo que en este tiempo sí debiéramos un poco, igual coincido, ¿no? De allanar un poco el camino, de crear un proceso social, porque definitivamente no creo que desde este Congreso, o no, por lo menos no lo creo en este momento, sea como que un avance hacia un proceso mayor de discutir una constitución. Lo que veo y lo que se planteaban para esas elecciones complementarias era un poco completar el proceso de la reforma política, ¿no? Que había quedado ahí en temas importantes como por ejemplo se hablaba incluso del tema de la paridad, se hablaba incluso de la discusión de la bicameralidad, distintas cosas que quedaron digamos en stand-by en la reforma y que todavía por esta coyuntura aún no se discuten con claridad. Entonces, me parece que más o menos ese podría ser quizá el mecanismo, ¿no? Uno y lo otro, que sí, coincido totalmente que se tiene que avanzar. Yo sí soy partidaria de que tiene que haber un nuevo pacto social, una nueva constitución que nos permita un poco desligarnos de este, digamos, yugo que hemos cargado por años, en donde siempre se prioriza la ganancia económica a toda costa y que, digamos, las poblaciones
han sido históricamente excluidas, y que claramente hay cosas que a nivel constitucional también se pueden revisar para volver a forjar un nuevo pacto social, ¿no? En alianza con distintos sectores también, no solamente políticos, sino también de la sociedad civil, como lo mencionaba hace un momento, organizaciones, gremios. Entonces, eso sería un poco mi aporte en ese sentido. Y sí, o sea, coincido, lo agradable un poco de esta conversación ha sido eso, ¿no? Haber coincidido en varios puntos que creo que ya a estas alturas el debate sobre ellos son ineludibles, que es, por ejemplo, cuál es el rol del Estado en la economía, ¿no? Entonces, cuál viene siendo incluso el sistema económico, qué cuestionamientos tenemos sobre ellos. Y creo que esa ha sido una primera coincidencia bastante agradable que he podido encontrar, digamos, en este espacio de intercambio de ideas, de discusión, por decirlo de alguna manera. Bueno, Natalia me ha ganado en la evaluación final. Yo también concuerdo que resulta bastante interesante, ha resultado bastante interesante esta conversación, porque es una expresión, ¿no?, de que existe un consenso básico, ¿no?, en la necesidad de hacer reformas, un consenso básico en la inconformidad con el sistema, en la inconformidad con el Estado, en la falta de legitimidad que tiene ahora el Estado en general, ¿no? Pero que los caminos no son dispersos, están dispersos y son diversos, ¿no? Y dada la poca institucionalidad que existe en el país, hay dificultades, ¿no es cierto?, poder canalizar en un mismo torrente, en un único torrente, ¿no es cierto?, de reforma. Entonces, pero nada están las cosas están dichas, y en el Perú realmente puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho aceptar la invitación a nuestros invitados y a nuestros participantes, pero casi permanentes en estas reuniones. Nuevamente también nuestro agradecimiento y nuestro beneplácito de que ha sido una reunión bastante interesante y creo que tal vez premonitoria o de vanguardia, para recordar viejos tiempos y viejos términos, de vanguardia para que pongamos los puntos sobre las IES, ¿no es cierto?, en este proceso que estamos atravesando, ¿no?, y aprovechando también para reflexionar y salirnos un poco del escenario, de la cotidianidad y de la mascarilla y del distanciamiento social, para también pensar más bien cómo nos reencontramos socialmente más adelante, ¿no? A todos nuevamente muchísimas gracias, a nuestros amigos que nos han seguido, pues también esperemos que volvernos a reencontrar en alguna otra oportunidad o en la próxima semana para poder seguir debatiendo estos temas interesantes en la política y en el orden jurídico nacional. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes.